Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Muy alegre de nuevo por estar aquí presentes en la clase número 6 del seminario Hay fecha para el retorno de Cristo. Tengan todos ustedes una muy bonita noche. Vamos a comenzar con la parte número 6 de este seminario. Antes de comenzar, primero vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos das. Te quiero pedir grandemente que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros y que nos des inteligencia y sabiduría para poder comprender los escritos que vamos a leer en estos momentos. A partir del día de hoy, Señor, vamos a comenzar a explicar el contexto y las citas en las que Elena de White dice que no podemos poner fecha para el retorno de Cristo. Vamos a dar una explicación clara y armoniosa de estas citas. Te pido, Señor, que me des sabiduría e inteligencia para poder explicar la clase de una manera fácil y sencilla. Y también a los hermanos, Señor, te pido también que les des inteligencia y sabiduría para que ellos puedan comprenderla. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Listo, hermanitos. Vamos a comenzar con la clase. Aquí está. Se puede ver, ¿verdad? Ya está. Hay fecha para el retorno de Cristo, parte número 6. Bueno, ustedes pueden ver la imagen que está aquí a mi costado, ¿no? Esta imagen refleja el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad, ¿no? Como lo llama Elena de White, a saber, la segunda venida de Cristo. Esta es nuestra esperanza, hermanos. 9 años y medio para que esto ocurra. Bueno, a partir de la clase de hoy, vamos ya a comenzar a explicar las citas en las que Elena de White dice que no podamos poner fecha. Pero antes de explicar estas citas, lo que vamos a hacer hoy en día es explicar el contexto en el que esas citas fueron dichas. A partir de la siguiente clase ya vamos a comenzar a explicar cita por cita, pero en estos momentos vamos a explicar el contexto. En la clase número 1 de este seminario ya hemos explicado un poco del contexto, pero el día de hoy vamos a ver más literatura acerca de esto. Vamos a ver qué es lo que han escrito los historiadores de la Iglesia Adventista, así como Elena de White con respecto al tema de el chasco de 1844. Estamos. Cualquier duda que tengan, por favor, pregunten que tenga que ver con este tema de la clase, porque estamos yendo paso a paso. Bueno, entonces, vamos a comenzar ya a explicar el contexto. O sea, esto es, ¿cómo les puedo explicar? Esto es similar a la parte 1 del seminario que habíamos hecho hace unas 6 semanas atrás, 5 semanas atrás, pero vamos a añadir más literatura con respecto a este chasco que hubo en 1844. Comenzamos. A ver. Vamos a recurrir al libro de primeros escritos. Obviamente, la autora de este libro es Elena de White. Está en la página 35 de la versión digital. Este libro yo ya los he enviado a ustedes, entonces estos libros ya ustedes lo deben tener, ¿no? Vamos a leer qué es lo que nos dice la página 35. Dice lo siguiente. Desde aquel momento hasta diciembre de 1844, mis gozos, pruebas y chascos fueron similares a los de mis apreciados amigos adventistas que me rodeaban. Es decir, Elena de White también creía que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844. Ella también sufrió el chasco, ella también tuvo esa tristeza cuando Cristo no vino. Lo está diciendo acá. ¿Qué más? En aquel tiempo visité a una de nuestras hermanas adventistas y por la mañana nos arrodillamos para el culto de familia. Elena de White va y le visita a una de sus hermanas, ¿no? No había excitación y solo nosotras, 5 mujeres, dice, ¿no? 5 mujeres estábamos allí. Mientras yo oraba, el poder de Dios descendió sobre mí como nunca lo había sentido. Quedé arrobada en una visión de la gloria de Dios. Me parecía estar elevándome cada vez más lejos de la tierra y se me mostró algo de la peregrinación del pueblo adventista hacia la santa ciudad. Esto es en diciembre de 1844, es decir, 2 meses después de que había ocurrido el chasco. ¿Cuántos años tenía Elena de White? 17 años. Es decir,
visita a una hermana, están orando, ¿no? 5 mujeres, y ahí es donde Elena de White tiene su primera revelación. ¿Qué nos está dando a entender este texto? Que Elena de White también sufrió un chasco en octubre de 1844, al igual que Miller, al igual que las demás personas que también esperaban venir a Cristo en esa fecha. Y en diciembre, Elena de White dice que recibió su primera revelación. Entonces, Elena de White, conclusión de este texto, Elena de White también sufrió el chasco. Ella también se chasqueó, ¿no? El 22 de octubre de 1844. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Lo que vamos a hacer ahorita es un trabajo de investigación y vamos a comenzar a armar el rompecabezas y vamos a agarrar un libro y otro libro y otro libro y otro libro para armar el rompecabezas y de esa manera tener el contexto general de toda esta historia del chasco y de las personas que ponían fechas. A partir de hoy, hermanos, y con las 5 clases anteriores que ya hemos dado, por algo esas clases también son muy importantes, al igual que esta, pero ya vamos a comenzar a establecer esta base que nos va a servir refutar las citas en las que Elena de White dice que no podemos poner fechas. ¿Me dejo entender? Ya vamos a comenzar a sentar esas bases. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos de esta primera lámina, de esta primera firmina? La conclusión es de que Elena de White también sufrió un chasco en octubre. Ella también creía que Cristo venía en octubre de 1844 y en diciembre ella recibe su primera visión, su primera revelación. ¿Estamos? Vamos a armar el rompecabezas. Empezamos con el libro Primeros Escritos. Vamos a armar el rompecabezas. Sigamos. Primeros Escritos, página 42, versión digital. Este libro lo tienen ustedes, está en el grupo de WhatsApp. Dice, en aquel tiempo había fanatismo en el estado de Maine. Algunos evitaban todo trabajo y despedían de la fraternidad a cuantos no querían aceptar sus opiniones al respecto, así como algunas otras cosas que ellos consideraban deberes religiosos. Es decir, en el estado de Maine había fanatismo. ¿En qué sentido? Si alguien opinaba diferente a lo que estos fanáticos decían, entonces los echaban, los desechaban, ¿no? ¿Y qué era ese algo? ¿En qué es lo que creían esos fanáticos en ese momento? Vamos a ver. Dice, Dios me reveló esos errores en visión y me envió a sus hijos extraviados para que se los declarase. Pero muchos de ellos rechazaron rotundamente el mensaje y me acusaron de amoldarme al mundo. Por otro lado, los adventistas nominales me acusaron falsamente de fanatismo. Es decir, a Elena de White le habían dicho fanática. ¿Por qué? Vamos a ver. Y algunos con impiedad me llamaban dirigente del fanatismo, que en realidad yo estaba procurando corregir. Entonces, Elena de White le decían fanática porque, ¿por qué? Porque Elena de White trataba de corregir el fanatismo que había con estas personas que tenían una mente cerrada. Entonces, estas personas, los verdaderos fanáticos, decían Elena de White fanática, ¿no? Ironía de la vida, porque Elena de White trataba de corregir ese fanatismo que ellos estaban queriendo imponer. ¿Y en qué consistía este fanatismo de la gente que estaba fanática? ¿En qué consistía este fanatismo? Dice, diferentes fechas fueron fijadas en repetidas ocasiones para la venida del Señor. Es decir, después del chasco del 22 de octubre del año 1844, la gente de esa época seguía poniendo fechas para la segunda venida de Cristo. En eso consistía ese fanatismo, en seguir poniendo fechas en esa época. Vamos a seguir. Pero ¿en qué? ¿En qué estaban basadas esas fechas? ¿En qué profecías se basaban para decir que Cristo venía en tal año o en tal mes? Dice, y se insistió en que los hermanos las aceptasen. O sea, los fanáticos decían, Cristo viene en 1851, Cristo viene en 1854, tienen que aceptar, decían estos fanáticos. Pero Elena de White decía, no, no pongan fechas. No pongan fechas, decía Elena de White. ¿Pero por qué decía no pongan fechas? Porque estas personas fanáticas estaban poniendo fechas basadas en una profecía de tiempo. ¿Y en cuál profecía de tiempo se estaban basando? Sigamos leyendo. Dice, pero el Señor, dice Elena de White, me mostró que todas estas fechas pasarían, porque el tiempo de angustia debía transcurrir antes de la venida de Cristo, y que cada vez que se fijara una fecha y ésta transcurriera, ello no podría sino debilitar la fe del pueblo de Dios.
Por enseñar esto, se me acusó de acompañar al siervo malo que decía en su corazón, mi Señor tarda en venir. Esta es una cita que muchas veces las personas de la denominación adventista nos lo muestran para decir, ¿ves? Cada vez que pones una fecha, esta va a pasar. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que va a debilitar la fe del pueblo de Dios. Esta es una cita que Elena de White sacó para la gente de su época. Porque en este contexto que estamos leyendo, ¿para quién es esta cita? Para la gente que estaba poniendo fechas en su época. Leemos, diferentes fechas fueron fijadas, no fijadas en el pasado, en repetidas ocasiones para la venida del Señor. Es decir, Elena de White dijo que todas esas fechas que fueron fijadas en su época iban a pasar y Cristo no iba a venir en esa época. ¿Por qué? Porque no tocaba en ese tiempo que Cristo venga todavía. Primero, dice ella, tenía que pasar el tiempo de angustia. Claro, no, Cristo no puede venir por segunda vez. Voy a poner este ejemplo. ¿Eh? Cristo no podía venir por segunda vez en la época de Elena de White porque primero tenía que venir, ¿qué cosa? El tiempo de angustia. Es decir, primero tenía que venir la persecución. ¿Y la persecución por qué se daría? Claro, por guardar el sábado. Pero si en esa época ni siquiera ellos tenían, la gente de esa época ni siquiera tenía bien en claro la verdad del sábado. Entonces, ¿cómo Cristo podía venir por segunda vez si ni siquiera tenían claro ellos la verdad del sábado? Y por lo tanto, no podría venir el tiempo de angustia ni la persecución, por lo tanto Cristo todavía no podría haber venido, porque faltaba predicar otros temas que implicaban doctrina dentro de la iglesia. Faltaban establecer las bases, las columnas doctrinales de la iglesia para poder, ¿qué cosa? Establecer esta creencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente comenzó a poner fechas, claro, pero en ese tiempo todavía faltaba predicar la verdad del sábado, faltaba predicar el tema de la justificación. Mira, el tema de la justificación por la fe recién llegó en 1888 y eso que la iglesia como que no aceptó tanto que digamos ese mensaje también. No sé si me dejo entender. Creo que Juanita levantó la mano. Juanita, ¿tienes una pregunta? Hola hermano, no es pregunta, nada más me recuerdo que en la Biblia también dice que antes de la venida de Cristo se levantaría la apostasía y también se manifestaría el hombre de pecado. Uh-huh. Así es, Y pues Juanita, eso eso todavía es no cierto. pasa. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, el hombre de pecado vendría a ser el papa, ¿no? El papa de turno, pero todavía no se podía, no se, en la época de Elena de White no se había levantado una persecución contra los guardadores del sábado. ¿Por qué? Porque todavía no había guardadores del sábado, habían pocos que habían aceptado esa doctrina del sábado, pero faltaba que el mensaje llegue a más gente, ¿no? Como hoy en día, por ejemplo, ¿ok? Entonces, sigamos. Sigamos, ya estamos entrando en el contexto, ¿ya? Bueno, ahora ya vamos a comenzar a armar el rompecabezas. Bueno, hemos leído primeros escritos, la historia como que queda ahí, pero tenemos que acudir a otro libro, ¿para qué? Para poder continuar con esta historia. O sea, ya tenemos una pieza y la otra pieza la sacamos de otro libro. Este otro libro se llama Los que vieron y creyeron, del señor Herbert Edgar Douglas, que fue también un historiador de la iglesia adventista del séptimo día. Vamos entonces a sacar este libro, esta cita, dice, ¿no? El libro se llama Los que vieron y creyeron de Herbert Edgar Douglas, dice, capítulo 2, la visión que dio inicio a un movimiento. El subcapítulo se llama El camino angosto, es decir, vamos a continuar lo que está en primeros escritos. De acá vamos a saltar este libro para continuar la secuencia de la historia, es donde ahí se comienza a hacer el trabajo de investigación y donde se comienza ya a armar el rompecabezas para tener el contexto completo. Vamos, libro, Los que vieron y creyeron, Herbert Edgar Douglas, El camino angosto. Dice, a ver, un momentito, ya está. Dice, vamos a seguir con la historia, seguimos lo que decía primeros escritos, vamos a seguir con la historia, dice. Pero ya la historia lo continuamos en otro libro, ¿se dan cuenta? O sea, hay que investigar, hermano, o sea, no es solo leer un libro, un capítulo, no es solo decir, hermano, pásame la cita. Hay que leer todo el contexto, o sea, y el contexto lo podemos encontrar en diferente material bibliográfico que hay en la iglesia, ¿no? En la denominación. Tenemos tanta literatura, rica literatura, o sea,
Tenemos tanta luz, hermanos, que desperdiciar esa luz sería una tontería en realidad. Tantos libros que nos falta leer, ¿no? Vamos a continuar con la historia, ¿ya? Dice, en 1844, Dios se inclina para hablar con Helena Harmon, de 17 años, ¿ah? Con una invalidez casi total en Portland, Maine. ¿Se acuerdan? Había, dice Elena de White, ¿no? En primeros escritos, había fanatismo en el estado de Maine, dijo. ¿Ves? Seguimos con la historia, dice. Durante la primera semana de diciembre, pocas semanas antes, Helena y aproximadamente otros 100,000 metodistas, o sea, el 22 de octubre de 1844, bautistas y presbiterianos sufrieron un triste chasco cuando el 22 de octubre de 1844 Jesús no regresó como ellos esperaban. O sea, Helena de White sufre el chasco también, como ya lo habíamos explicado en los primeros minutos de esta clase número 6 de este seminario. ¿Qué dice Helena de White? Dice, ella recordó. ¿Qué dijo Helena de White? Helena de White textualmente dice lo siguiente: fue un chasco muy amargo que sobrecogió al pequeño grupo cuya fe había sido tan fuerte y cuya esperanza había sido tan elevada. Pero quedamos sorprendidos al ver que nos sentíamos tan libres en el Señor y que éramos tan poderosamente sostenidos por su fortaleza y su gracia. Aunque estábamos chasqueados, no nos sentíamos desanimados. Estaban chasqueados, estaban tristes, pero no desanimados. Es decir, Helena de White también creyó que Cristo venía el 22 de octubre de 1844. Helena de White también se chasqueó. Sigamos con la historia. Sigamos. Dice, la salud precaria de Helena empeoró rápidamente. Como apenas podía hablar con susurros, se le hacía difícil respirar acostada y a menudo se despertaba por la tos y las hemorragias pulmonares. Helena de White estaba enferma. Miren, agonizante por la tuberculosis. Helena estaba tan debilitada que tenía que ser transportada en silla de ruedas y con frecuencia era alimentada por otros. Estaba débil, la hermana, estaba enferma, ¿no? Estaba mal de salud. En esta condición, en su condición enferma, respondió a una invitación de una amiga íntima, la señora Elizabeth Rains, para que ella y otras 3 mujeres la visitaran en su casa en Portland del Sur para una reunión de oración. ¿Qué dice? Estas mujeres que visitaron a Helena de White también estaban confundidas y desanimadas. Esas mujeres también habían sufrido el chasco. Se van a visitar a Helena de White y ¿qué dice? Habían abandonado su confianza en la validez de la fecha de octubre, pero todavía esperaban que Jesús regresara en algún momento del futuro cercano. Es decir, estas mujeres dijeron, ¿saben qué? No, la profecía no se cumplió en octubre. Se va a cumplir en un futuro cercano. La profecía de los 2300 años no se cumplió el 22 de octubre de 1844, sino se va a cumplir en un futuro cercano. Por lo tanto, Cristo vendrá en un futuro cercano. Eso es lo que pensaban estas mujeres que habían ido a visitarle a Helena de White. Esto es lo que pensaban, ¿no? Estaban mal, claro, porque todavía faltaba más luz con respecto a la interpretación correcta de esta profecía de Daniel 8:14, de los 2300 años. Pero cuando sufren el chasco, eso es lo que pensaban. Dijeron, bueno, como Cristo no vino, probablemente la profecía no se acabó en octubre, entonces probablemente la profecía se acaba en un año más adelante. Es lo que ellos pensaban, erróneamente, cabe resaltar. ¿Me van siguiendo la historia, no? Espero que sí, hermanos, ¿ok? Sigamos. Sigamos en este libro, Los que vieron y creyeron, de Herbert Edgar Douglas, que es un historiador de la iglesia. Vamos al capítulo 2, que es el mismo capítulo que estamos leyendo, pero cambiamos ya de subcapítulo. Acá hay otro subcapítulo que se llama Dios sabe cómo instruir a los fieles. Seguimos. Seguimos en el mismo libro, seguimos en el mismo capítulo, pero ahora estamos ya en otro subcapítulo que se titula Dios sabe cómo instruir a los fieles. Dice, durante varios años, estas 5 jóvenes habían creído que Jesús regresaría en 1843 y luego en 1844, basadas en una cuidadosa investigación bíblica. Pero después del 22 de octubre se habían hundido cada vez más en el desánimo porque Jesús no había venido. Su fe comenzó a vacilar, no en su experiencia cristiana, sino en su confianza en el estudio de la Biblia. Es decir, como ellos pensaban que la profecía de los 2300 años apuntaba
a la segunda venida de Cristo, porque eso es lo que ellos pensaban. Estaba mal esa interpretación, pero eso es lo que ellos pensaban. Entonces, cuando Cristo no viene, ellos se ponen y dicen, wow, dijeron, Cristo no vino. ¿Por qué? Porque la profecía no se cumple en octubre, se debe cumplir más adelante, en otro año, es lo que pensaban ellos. Y comenzaron a dudar de esa profecía de los 2300 años. Por eso, no comenzó, o sea, su fe comenzó a vacilar, no en su experiencia como cristianos, dice, porque probablemente seguían siendo buenos cristianos, en tema de carácter me refiero, sino en qué comenzaron a vacilar, en el tema de conocimiento, de confianza en el estudio de la Biblia. Ellos decían, lo que hemos estudiado de la profecía de los 2300 años está mal. Eso es lo que ellos pensaban, ¿no? Erróneamente, obviamente. Sigamos. Para diciembre, la mayoría de los creyentes adventistas habían abandonado su sólida creencia en que el 22 de octubre tenía importancia. Es decir, ya habían pasado 2 meses después del chasco y la gente decía, bueno, en octubre, el 22 de octubre no tiene importancia. O sea, no sabían a qué apuntaba la profecía de los 2300 años. No sabían eso. Es por eso que en diciembre todavía de 1844, incluido Elena de White, pensaban, ¿qué cosa? Que la profecía de los 2300 años no se había cumplido en octubre de 1844. Decían que esa fecha no tenía importancia, cuando en realidad tenía toda la importancia que debe de tener, porque esa profecía de los 2300 años que apuntaba al 22 de octubre de 1844 significaba que comenzaba el juicio investigador, es decir, el paso del lugar santo al lugar santísimo por parte de ¿quién? De Jesucristo. ¿Dónde? En el santuario celestial. Esa era la interpretación, pero ellos no sabían que eso había ocurrido. Es por eso que Dios le manda una revelación a Elena de White en diciembre de 1844 para poder dar esa luz, ¿no? Pero sigamos, dice, en otras palabras, ellos creían que la profecía de los 2300 días, años, no había terminado. ¿Se dan cuenta? Esta gente pensó que la profecía de los 2300 años no había terminado en octubre de 1844. Peor aún, dice, algunos ahora creían que todo el cuadro profético, o sea, que todo el tiempo de los 2300 años había estado equivocado. Es decir, la gente decía, no, los 2300 años no se cumplen en octubre de 1844, sino tienen que cumplirse en otro año más adelante. Por eso comenzaron a poner fechas. ¿Basadas en qué profecía? En la de los 2300 años. Sigamos. Según escribió Elena en 1847, ya 3 años después del chasco, en el momento en que tuve la visión del clamor de medianoche, dice ella, que fue en diciembre de 1844, había abandonado la idea de que el cumplimiento de la profecía fuera en el pasado y la esperaba para el futuro. Y también le pasaba lo mismo a casi todo el grupo. Elena, la misma Elena de White, antes de recibir esa visión de diciembre de 1844, antes de que Dios la revelara por primera vez, Elena de White también pensó que la profecía no se había cumplido en 1844. Por eso es que ella dice que esperaba que esa profecía se cumpliera en el futuro. Elena de White estaba equivocada aquí, porque todavía no tenía el don de profecía, o sea, todavía Dios no la había revelado a ella con respecto a este tema. Eso fue antes de su primera revelación, entre el 22 de octubre y diciembre, cuando recibe su primera revelación entre ese periodo, ella pensaba y decía, ¿qué cosa? Que la profecía de los 2300 años no se había cumplido en octubre de 1844. Erróneamente, Elena de White también llegó a pensar eso. Claro, después cuando Dios ya la usa, la revela y le da el don de profecía, ahí ya ella descarta esa idea y dice, no, el 22 de octubre de 1844 sí se cumplió la profecía de los 2300 años, claro, después de que Dios ya le da la revelación. Pero antes no, antes ella también estaba equivocada. Lo estamos leyendo acá. ¿Estamos siguiendo la historia o no, estimados hermanos? A ver, que alguien me responda. ¿O hay algo que no están entendiendo? Sí, hermano. Va bien, va bien, Historia. va bien. Va Excelente, bien, dale, hermano. me alegra. Sigamos. O sea, la gente que pensó que la profecía de los 2300 años no se había cumplido en octubre de 1844, sino que se iba a cumplir en un periodo futuro. Equivocadamente pensaban eso. Se dan cuenta cuando ya comenzamos a armar el rompecabezas. Mira, comenzamos con primeros escritos, luego tenemos que ir a este libro de Herbert Edgar Douglas,
que es un historiador de la iglesia, y así vamos completando el rompecabezas para tener un contexto, y armar ya las bases para poder refutar esas citas tantas veces que nos han dicho que no podemos poner fecha para el regreso de Cristo. Bueno, vamos a refutar, pero primero tenemos que instalar las bases para poder refutar esas citas. Sigamos. Pero esta visión de diciembre les dio un panorama totalmente diferente a estos entristecidos creyentes adventistas. Elena de White recibe esa visión y ya les da un panorama diferente. Ahí ya Elena de White dice, sí se cumplió la profecía de los 2300 años. Vamos a ver a qué apuntaba esa profecía, ¿no? Dios había estado guiando a su pueblo. El inolvidable clamor de medianoche del verano de 1844 ahora debía brillar como una luz sobre el sendero de quienes se dirigían gozosos hacia la Canaán celestial. La promesa, si seguían confiando en esa luz y mantenían la vista fija en Jesús, entrarían a salvo en su recompensa. ¡Qué promesa! ¡Qué consuelo! ¿Ah? Interesante. Es decir, después de que Elena de White recibe la visión, su primera visión en diciembre de 1844, cambia el panorama. Ahí viene un pionero de la iglesia que se llamó Hiram Edson, que caminando por un maizal le viene también a la revelación. ¿Y qué decía la revelación? De que en la profecía de los 2300 años y que el santuario que se hablaba en Daniel 8:14 no era el santuario terrenal, no era la tierra, sino era el santuario celestial. Y esa explicación está en el libro de Hebreos. Y explicaba el paso del lugar santo al lugar santísimo por parte de ¿quién? De Cristo. Elena de White recibe la revelación. Hiram Edson también, el Espíritu Santo trabajaba con él. Y mira, y se da la correcta interpretación de esta profecía. Por lo tanto, el tiempo de la profecía era correcto. Lo que no era correcto era la interpretación que daban de esa profecía. Porque decían que Cristo venía cuando esa profecía terminaba. Cuando en realidad lo que ocurrió fue el paso del lugar santo al lugar santísimo por parte de Cristo. Ah, interesante. Vamos ahora de nuevo a regresar al libro de primeros escritos. O sea, estamos en un ida y vuelta, ¿no? ¿Para qué? Para ya tener el rompecabezas completo. O sea, vamos al libro de primeros escritos de nuevo, al prólogo histórico. Dice, casi inmediatamente después del chasco de octubre, muchos creyentes y pastores que se habían adherido al mensaje adventista se apartaron de él. Otros fueron arrebatados por el fanatismo. Ya hemos visto que ese fanatismo consistía en poner fechas para el regreso de Cristo basadas en la profecía de los 2300 años. Sigamos. Más o menos, la mitad de los adventistas siguió creyendo que Cristo no tardaría en aparecer en las nubes del cielo. Al verse expuestos a las burlas del mundo, las consideraron como pruebas de que había pasado el tiempo de gracia para el mundo. Creían firmemente que el día del advenimiento se acercaba, pero cuando los días se alargaron en semanas y el Señor no apareció, se produjo una división de opiniones en el grupo mencionado. ¿Qué parte? Dice, una parte numéricamente grande de este grupo decidió que la profecía no se había cumplido en 1844. Estamos hablando de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y que sin duda se había producido un error al calcular los periodos proféticos. Por lo tanto, ¿qué hizo este grupo? Una parte de ese grupo comenzaron nuevamente a fijar fechas para la segunda venida de Cristo, basados en la profecía de los 2300 años. ¿Se dan cuenta? Ya vamos entendiendo el contexto. Otro grupo menor, como el grupo se divide, hay un grupo mayor que comenzó a poner fechas y que decía, no, la profecía no se cumplió en 1844, los 2300 años se cumplen más adelante. Había un grupo mayor que decía eso. Había otro grupo menor que decía que vino a ser el de los antecesores de la iglesia adventista del séptimo día, de los pioneros, hallaba certeras las evidencias de la obra del Espíritu Santo en el gran despertar y consideraba imposible negar que el movimiento fuese obra de Dios, pues hacer esto habría sido despreciar al Espíritu de gracia. Es decir, un grupo mayor decía, la profecía de los 2300 años no se cumplió en 1844. Y había otro grupo menor del cual Elena de White era partícipe que decía que sí se había cumplido en 1844, pero no sabían qué se había cumplido. Sabían que la profecía se había cumplido en ese periodo, pero no sabían cuál era la interpretación.
¿Se dan cuenta? En el grupo menor estaba Elena de White, que decían que sí se había cumplido la profecía en 1844. Y en un grupo mayor habían otras personas que decían que que no se había cumplido en 1844 y que la profecía se iba a cumplir más adelante. ¿Ah? Interesante, ¿no? Sigamos. Primeros escritos, sigamos en el prólogo histórico. Dice, esta gente, ¿no? Cerraron así la puerta para no dejar penetrar la luz referente al sábado y al espíritu de profecía. Creían que la profecía de los 2300 años no se había cumplido en 1844. Y algunos, miren bien, y algunos fijaron para una fecha ulterior, o sea, algunos fijaron para una fecha posterior la terminación de los 2300 días. Es decir, algunos decían que los 2300 días debería ser posterior a 1844. Fueron fijadas varias fechas basadas en la profecía de los 2300 años, diciendo que no se habían cumplido en 1844, sino que se cumplirían en otro periodo más adelante. Se dan cuenta lo equivocado que estaban, ¿no? Pero una tras otra pasaron, o sea, las fechas que fijaban estas personas pasaron una tras otra, porque Cristo no venía, obviamente. Cristo viene en tal año y no venía. Cristo viene en tal año y no venía. Hay uno que dijo, por ejemplo, la profecía de los 2300 años se cumple en 1884. Pasó 1884 y Cristo no vino. ¿Mm? Uno decía, la profecía de los 2300 años se cumple en 1894. Pasó 1894 y Cristo no venía. Una tras otra fueron pasando. Claro, porque ya la profecía de los 2300 años se había cumplido en 1844 y no necesitabas por qué alargar o prolongar esa profecía. ¿Ok? Javier, dime, hermano. Hola, hermanito. Siempre me he preguntado, esta gente que colocaba la fecha para 1800 y tanto, 80 y tanto, ¿cómo lo hacían para encajarla con las 70 semanas? Porque imagínate, tienen el mismo punto de partida, entonces si ruedas una, tienes que rodar la otra. Entonces ahí se podía ver que había una incompatibilidad en cuanto a esas profecías, ¿no? Ok, mi hermano, mira. En primer lugar, si bien sabemos que el decreto de Atarjerjes salió en el año 457 antes de Cristo, claro, lo que pasa es que cuando la gente comienza a prolongar esta profecía de los 2300 años, para ellos el decreto de Atarjerjes ya no salía, ya no, mejor dicho, la profecía de los 2300 años ya no comenzaba en 457, sino lo hacían comenzar en otro periodo diferente. Y ahí ya se descuadraba todo. Me dejo entender, claro, y las 70 semanas ya no tendría sentido. Entonces Cristo no hubiera muerto en el año 31 y un error comienza como una bola de nieve a encajar y a otro error y a otro error y a otro error. Ahora, otra cosa también que había pasado es, y lo vamos a ver en las próximas clases, y vas a ver por qué la gente sigue alargando esta profecía. Hay gente que decía, sí, los 2300 años comenzaron en el 457 antes de Cristo, pero hay que añadirle unos años más por esto o por esto o por esto. Y eso lo vamos a comenzar a ver la siguiente clase. ¿Por qué comenzaron a añadir años a estos 2300 años? Entonces, al final, no eran 2300 años, sino 2340, 2350, porque esta gente comenzaba a poner años a esta profecía ya vamos a comenzar a ver la siguiente semana, pero comenzaban a poner años a esta profecía porque decían, miren, la Biblia dice esto, entonces hay que agregar unos años más. Pero acá también dice lo otro, hay que agregar unos años más. Y así prolongaban esa profecía. Excelente. Gracias, ¿Estamos? hermanito. Ya. Excelente. Sí. Ahora, ¿por qué comenzaron a prolongar esas profecías? Claro, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos paso a paso. Vamos a instalar primero el contexto, las bases, y ya la próxima clase, hermanos, es imperdible. Sigamos. Dice, fueron fijadas varias fechas, pero una tras otra pasaron. Al principio, este grupo, unido por la influencia cohesiva de la esperanza adventista, marchaba en unidades vinculantes entre sí, pero con bastante elasticidad, o sea, eran muy maleables, o sea, muy vacilantes, ¿no? No estaban firmes todavía, pues entre todas sostenían una gran variedad de doctrinas. Algunos de estos grupos no tardaron en dispersarse. El que sobrevivió algunas décadas llegó a ser la Iglesia Cristiana Adventista, no Adventista del Séptimo Día, cuyos miembros son llamados en nuestras primeras publicaciones Adventistas del Primer Día. ¿Por qué? O Adventistas nominales, claro, porque guardaban el domingo. Imagínense que la luz del sábado todavía
no había sido predicada como debe ser en ese momento. Y faltaba el tema de la justificación por la fe y todo eso, ¿no? Entonces, sigamos, hermanos, sigamos. Vamos ahora a otro libro, que es el de Everett Dick, Fundadores del Mensaje. O sea, ya estamos agarrando diferente literatura para poder encajar el contexto de todo esto. Fundadores del Mensaje, Everett Dick también es un historiador de la iglesia. Fundadores del Mensaje, autor Everett Dick, capítulo 5, Ellen White, mensajera de Dios. Así se titula el capítulo 5. Este material, obviamente, yo les voy a pasar estos libros. Más que las diapositivas, también yo les paso los libros para que ustedes tengan, ¿no? La base de todo, para que no digan, ah, mira, van a tener los libros, hermano, ¿ya? Vamos a este capítulo 5. Ellen White, mensajera de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos a seguir con la historia. Dice, durante los años inmediatamente posteriores al gran chasco, la señorita Harmon, o sea, Elena de White, ¿no? Antes de casarse su apellido era Harmon, obviamente. Luego de casarse pasó a tener el apellido de su marido, ¿no? La señorita Harmon, o sea, Elena de White, se dedicó principalmente a combatir el fanatismo. Ya sabemos en qué consistía ese fanatismo, ¿no? En octubre de 1844, muchos adventistas habían puesto su fe plena y completamente en la venida de Cristo, en chasco. Tan seguros estaban de que Cristo vendría el 10º mes del 7º mes. El 10º día del 7º mes, es decir, en Tishri, entre septiembre y octubre, pero en ese momento cayó el 22 de octubre, ¿no? Que cuando no apareció visiblemente en las nubes del cielo, sintieron que debía haber venido invisible o espiritualmente. Muchos se sintieron seguros de que el periodo profético de 2300 años terminó sin duda y que algo definitivo había sucedido. Muchas fueron las conjeturas sobre la naturaleza del evento. Es decir, cuando se cumplió el chasco, la gente sincera dijo, la profecía, el tiempo es el correcto. Los 2300 años son correctos. 22 de octubre de 1844 son correctos. Lo que no es correcto es la interpretación. Entonces la gente decía, ¿qué cosa se habrá cumplido en 1844? ¿Cuál es el significado de esta profecía? El tiempo es el correcto. Lo que no sabemos es qué significa. Es lo que dijeron, ¿no? Estamos leyendo acá. Porque dice, y que algo definitivo había sucedido. Eso es lo que pensaban. Pero no sabían qué cosa era ese algo definitivo. Ese algo definitivo era el traslado del lugar santo al lugar santísimo por parte de Cristo en el santuario celestial, y con ello comenzaba el juicio investigador. Eso ellos todavía no sabían, no lo habían captado, ¿no? ¿Estamos? Seguimos con la historia. Sigamos. Dice, algunos sintieron que el cálculo del tiempo, o sea, que el cálculo de ¿cuál tiempo? Del tiempo, 2300 años, de ese cálculo. Algunos sintieron que la profecía de los 2300 años, vamos a poner así, que ese cálculo, esa profecía, fue un error. Y estos comenzaron a establecer nuevas fechas para la venida de Cristo. ¿En qué establecieron nuevas fechas para la venida de Cristo? ¿Basándose en qué profecía? En la profecía de los 2300 años. Estamos siguiendo la hilación del texto. Todo fue confusión. Diferentes recorrieron el país tratando de que otros vieran su punto de vista. Entre estos estaban James White, Elena Harmon, Joseph Bates. Vamos a tener una historia con Joseph Bates. La siguiente semana vamos a hablar mucho de Joseph Bates, que fue un pionero adventista y fue uno de los primeros en guardar el sábado, en aceptar esa doctrina. Josué, ¿tienes alguna duda, hermano? Sí, hermano. ¿Escucha? Sí. Yo quiero preguntar si esa fecha del 10º día del 7º mes se va a volver a repetir, ahora para el 2031. Ok, ahora te respondo. ¿Dónde está eso? Eso está por acá, si no me equivoco. Bueno, para responderte esto, mira, te estás adelantando un poquito, pero te voy a responder ya por unos minutos, para que no nos gane la hora, por unos segundos. El 10º día del 7º mes, ¿qué fiesta se cumplía? Para tener ¿no? Claro, para tener en cuenta esto, primero hay que tener en cuenta, las 7 fiestas anuales judías. Recuerda que cuando caía entre septiembre y octubre, había una fiesta que era la fiesta de trompetas, donde durante 10 días se tenía que tocar la trompeta. Al final de esa 10ª trompeta venía el día de la expiación. ¿Ok? Entonces, cuando tú me preguntas si esto se va a volver a repetir, bueno, en ese mes de septiembre a octubre, que es el mes de Tishri, hay un paralelismo entre esto y el mes de Tishri. No exactamente el 10º día, porque el 10º día todavía era el sonido de la 10ª trompeta. Después de la 10ª trompeta,
¿qué pasaba? Al siguiente día, día de la expiación. Y luego, tabernáculos. O sea, exactamente no es el 10º día, sino es después del 10º Más o día. menos ahí, en estos días, pues, más o menos, en ese mes es. En ese mes, pero no el 10º día. Ya, muy bien, gracias. Dale, dale. Bueno, esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. Esto ya viene más adelante. Hay que tener en cuenta las 7 fiestas judías, las fiestas anuales, todo eso hay que tener en cuenta, hermanos, ¿ya? Pero estamos yendo paso a paso. Bueno, sigamos. Perdón. Dice, todo fue confusión. Diferentes recorrieron el país tratando de que otros vieran su punto de vista. Entre estos estaban James White, Ellen Harmon, Joseph Bates. A menudo, varios viajaban en grupo, pero en otras ocasiones Helena de White y otra mujer iban juntas. Otros consideraron que el 22 de octubre de 1844, dice, y acá viene la bomba, los primeros 6,000 años de la historia de la Tierra se habían cerrado y que el 7º milenio era sabático y por lo tanto fue apartado como un periodo de descanso. Es decir, imagínense, en esa época de 1844 había gente que ya tenía noción sobre la profecía de los 6,000 años. Había gente que decía que los 6,000 años se acababa en 22 de octubre de 1844. Y algunos decían, mira, los 2,300 años, sí, pero también está la profecía de los 6,000 años, decía. ¿Ah? En esa época había gente que ya tenía noción de la profecía de los 6,000 años, aunque errada, pero ya tenían esos 6,000 años en la cabeza. Y hoy en día la denominación adventista lo rechaza, ¿no? Imagínense, hermanos, ya en esa época ya se hablaba sobre eso. Interesante, interesante. Los 6,000 años no es de ahora, ya viene desde la época de los pioneros. Y Elena de White lo deja bien escrito en sus libros. O sea, había gente que decía que el 22 de octubre de 1844 se cumplía los 6,000 años. Y por eso Cristo debía venir. Hoy en día se dice lo mismo, pero con otra fecha, ¿no? Pero ya esto ya tiene más base. Lo que decimos que Cristo viene en 2031, voy a adelantarme, lo decimos con base y lo vamos a ver más adelante. Pero ya en esa época, mira, manejaban el tema de los 6,000 años. O sea, interesante, ¿no? Interesante. Para pensar, hermanos. Por eso hay que investigar. No se queden solo con un libro y ya está, con una cita, con un capítulo. No, hay que investigar, hay que armar el rompecabezas, ir, ¿cómo les explico? De un libro, agarrar otro y así ir armando para poder tener la historia completa, hermanos. Alejandra, hermana, has levantado la mano. ¿Quieres comentar algo? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, hermanito, tengo una pregunta acerca de esto que mencionabas de los primeros 6,000 años de la historia, que ya había personas que sabían de esto. Más adelante vamos a ver por qué ellos pensaban que ya se habían cumplido estos 6,000 años. Sí, hermana. Mira que incluso Guillermo Miller tenía un calendario que decía que los 6,000 años se cumplían en octubre de 1844. Es decir, Guillermo Miller hizo calzar lo siguiente. Guillermo Miller tiene un calendario donde dice que los 2,300 años y los 6,000 años acababan en octubre de 1844. Claro, ¿quieres ver ese calendario? Más adelante todavía, porque necesitamos saber primero para que sepas, para que te puedas mover bien en el calendario antes y después de Cristo, el tema del año cero y todo eso. Va a haber una clase dedicada a eso netamente, para poder hacer esos cálculos. Yo les voy a enseñar, bueno, para los que no saben, vamos a enseñar cómo se usa el calendario correctamente, o sea, de cuántos años hay de tal año a tal año y todo. Vamos a hacer un ejercicio, varios ejercicios, para que ustedes se puedan mover con facilidad en este tema, porque mucha gente no entiende el tema del calendario, pero sí lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos? Ok, muchas gracias. Dale, Alejandra, dale. Bueno, sigamos. Y ya llegamos a la parte final de esta clase. Explicaciones esenciales a la cita de los siguientes libros. Hemos leído Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 23. ¿Se acuerdan? La segunda clase donde dice
cuidaos de poner fechas o algo así. Hemos leído el libro Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 12, donde también se nos dice que no debemos poner fecha. Hemos leído también el libro Testimonio para los Ministros, capítulo 1, donde nos dice también que no debemos poner fecha. Hemos leído también el libro El Deseo de todas las gentes, capítulo 69, donde nos dice que tampoco debemos poner fecha. Hemos leído el libro Joya de los Testimonios, tomo 1, el capítulo La preparación para la venida de Cristo, donde nos dice que no podemos poner fecha. Y hemos leído el libro de los eventos de los últimos días, capítulo 3, donde se nos dicen varias veces que no debemos poner fecha. Bueno, para los interesados en este seminario, a partir de la siguiente semana, si Dios quiere, vamos a comenzar a dar las explicaciones esenciales a todas estas citas. Son cerca de 30 citas, variantes entre una de la otra, pero al final son lo mismo. Y cada cita vamos a mostrar su explicación y vamos a refutar cada cita como debe ser. Para que así, cuando algún día te digan, oye, mira, Elena de White dijo esto, Elena de White dijo lo otro, que no hay que poner fechas, tú ya sabes qué cita es y ya sabes la explicación que tienes que dar. La clase termina aquí, estimados hermanos. En la siguiente clase vamos a dar explicaciones a todas estas citas. Por fin, ya tenemos el contexto. Ahora sí, vamos a comenzar a dar explicaciones a estas citas. Era necesario leer estos libros, era necesario saber dónde estaban estas citas, era necesario establecer una base para tener el contexto y poder explicar de manera clara y armoniosa estas citas. A partir de la siguiente semana comenzaremos con estas explicaciones. Muchas gracias, hermanos, y que Dios los bendiga. Vamos a terminar este seminario con una oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta clase tan maravillosa, Padre Santo, que tú nos has dado a nosotros. Porque cada vez que comenzamos a estudiar más estos temas, derramas más luz, derramas tu Espíritu Santo para poder comprender. Ayúdanos, Señor, a seguir teniendo discernimiento sobre estos temas, a tener un limpio entendimiento sobre estos temas para poder demostrar que tú vienes en el año 2031, entre septiembre y octubre. Te pedimos que, por favor, las personas que vayan a ver este video también por el canal de YouTube también puedan entenderlo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.